Continuamos ahora con la isomería estructural, pero de posición. La isomería de posición tiene una particularidad. Es la más sencilla, de hecho, de las tres, si comparamos cadena, posición y función, puesto que aquí vamos a repetir el mismo isómero, pero variando la ubicación de algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, puede ser un grupo funcional, puede ser un doble o un triple enlace, etc. Entonces, bien, lo primero que debo ver es que me va a decir el ejercicio posición, quiere decir que es isomería de posición, me va a decir la fórmula molecular C4H10, en este caso son 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Me está indicando entre paréntesis el número 2, lo cual indica que debo hacer 2 isómeros de posición para esta fórmula molecular. Paso a realizar el número de insaturaciones. El número de insaturaciones va a ser igual al número de carbonos por 2, recuerden, por 2, siempre por 2, más 2, siempre más 2, menos 10. ¿Por qué 10? Porque es el número de átomos de hidrógeno. Entonces 4 por 2 me da 8, más 2 da 10, menos 10, 0, por eso tengo un alcano en este caso, habíamos dicho. Pero aquí es donde vienen algunos detalles importantes y por eso se colocó este ejercicio. Acá viene un alcano, pero ¿qué alcano tiene oxígeno? Ninguno. Así que necesariamente yo me voy a mi lista de los grupos funcionales y uno de los compuestos que cuadra perfectamente con esto es el alcohol. De hecho, es el único que realmente yo puedo realizar con esta fórmula molecular para isomería de posición. Entonces digo, bueno, ¿qué alcohol puede tener 4 átomos de carbono? Y obviamente me resulta aplicativo acá el butanol. Tengo 1, 2, 3 y 4. 4 átomos de carbono. ¿Cuántos hidrógenos? 3 y 2 son 5 y 2 son 7, 8, 9 y 10. C4H10O, un solo oxígeno. Entonces aquí tengo al alcohol en el número 1, el OH, que indica la presencia de que este es un grupo funcional alcohol, está en el carbono 1, 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué ocurre en el segundo isómero? Como es isomería de posición, lo que hago es colocar el mismo compuesto, con el mismo nombre, siempre el mismo nombre, pero va a variar es la ubicación del OH. El OH aquí aparece ahora en el carbono número 2, de tal manera que es el 2-butanol. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7 y 3 son 10. 10 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, el butanol, 1-butanol, que no se coloca el 1, y el 2-butanol son isómeros de posición. También se suele trabajar mucho en este tipo de ejercicios con los orientadores, los prefijos que ya habíamos visto en el primer laxo, el orto, que quiere decir 1,2, el meta, que quiere decir 1,3, y el para, que quiere decir 1,4. Les pueden aparecer con cloro, con bromo, con yodo. Es muy común este tipo de ejercicios en los cuales lo que varía es la posición. Entonces variamos, siempre el 1 va a mantenerse y lo que varía es que si el 2, el 3, el 4 y se van modificando las posiciones. Por eso es isomería de posición. Ahora pasamos a la última de las clasificadas como isomerías estructurales. Ya vimos cadena, vimos posición y ahora vamos a ver función. Vean este ejercicio. Isomería de función quiere decir cambiar el grupo funcional. Es decir, que si yo tengo un alcohol, voy a hacer ahora una acetona. Si tengo una acetona, hago un ácido. Si tengo un ácido, hago un aldehído. Pero tengo que verificar el número de átomos que tenga y qué tipo de grupo funcional cuadra aquí. Tengo isomería de función. Aquí me dice 2, quiere decir que voy a hacer 2 isómeros de función. Y tengo la fórmula C3H6O. Bueno, reviso primero y calculo. Carbono 3. 3 por 2 son 6, más 2, 8, menos 6, son 2, entre 2, 1. Me dio 1. ¿Qué grupo funcional? Aquí no voy a irme que sea alcano, alqueno, alquino, no. ¿Qué grupo funcional tiene una insaturación? Un doble enlace, por ejemplo. Bueno, en este caso, la acetona y el aldehído son un grupo funcional que tiene una insaturación, pero interesante ver algo, tiene oxígeno, porque eso también es importante, que tenga oxígeno y tenga una insaturación. Entonces, en este caso, el aldehído y la acetona lo presentan. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Bueno, representar los 3 compuestos. Voy con el primero. ¿Cómo sería un aldehído de 3 átomos de carbono? 1, por supuesto, desarrollo la estructura del aldehído. Carbono doble enlace oxígeno e hidrógeno, 1, 2 y 3. Entonces tengo propanal, propa de 3, como pueden ahí observar, propanal, 3 átomos de carbono, la terminación al indica que es un aldehído. Y ahora hago la modificación haciendo una acetona. La acetona tiene el grupo funcional en el medio, siempre en el medio.
Carbono, doble enlace oxígeno. 1, 2 y 3. Tengo la 2 propanona, 2 porque ubico dónde está el grupo funcional cetona. Entonces allí la terminación ona me indica que tengo, por supuesto, la cetona. Entonces confirmo 1, 2 y 3 átomos de carbono, 1, 2 y 3 átomos de carbono, un oxígeno, un oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos? 6. 3 y 3 son 6. Quiere decir que propanal y la 2-propanona son isómeros de función. Tienen la misma fórmula molecular, pero presentan propiedades diferentes porque tienen grupos funcionales diferentes. Una es un aldehído, otra es una cetona. ¿Qué detalles al final debo verificar en este tipo de isomería? Debo revisar la lista de grupos funcionales vista en el primer laxo, ácidos, ésteres, aldehídos, cetonas, alcoholes. Todos esos están en el canal de YouTube, pueden ir viendo todos los videos si tienen alguna duda con respecto a ellos. Y siempre observar la fórmula molecular. Porque, por ejemplo, aquí yo pudiera pensar que hay un ácido, pero no puede haber un ácido porque faltaría un oxígeno acá, porque los ácidos tienen siempre 2 oxígenos. De tal manera que hasta ahora hemos repasado entonces la primera parte correspondiente a la isomería estructural. Vimos isomería de cadena, de posición y de función.